tal, hermanos y amigos? Aquí estamos una vez más. Llegamos a sus casas con la palabra del Señor. Y tenemos esa bendición, podernos sentar y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y abrir la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar un tema no nuevo, pero muy importante para nosotros ahora que estamos en las casas, que no nos estamos reuniendo. Algunas preguntas que son muy importantes para nosotros. Y yo diría, gracias por estar con nosotros cada noche de las 8, unos 15, 20 minutos. A veces nos pasamos unos 5 porque buscamos la manera donde dejarlo para continuar el próximo día donde nos quedamos. Y entonces, por esa razón, vamos a hacer un poquito más despacio con algunos de ustedes para que por lo menos puedan escribir las escrituras y después más tarde la puedan leer y puedan escudriñar bien lo que Dios nos está hablando a nosotros, especialmente a la iglesia. Y todas mis enseñanzas y mis predicaciones son dirigidas especialmente a los creyentes. Y diría entre paréntesis a los que creen, pero que en realidad no de veras creen. Y animarte a ti a ejercitar tu fe, a ponerla en práctica, a ponerla en acción, porque es lo que va a producir, sería el fruto, tu vida, de lo que tú has creído. Y por eso nos llamamos creyentes, porque somos personas que creemos lo que la palabra del Señor nos dice. Y hoy vamos a platicar un poco, vamos a conversar. Y yo haría unas cuantas preguntas que queremos que tú te las medites bien, te ponga a pensar en ellas. Y yo comenzaría esta conversación haciéndote unas preguntas. Y estas serían: ¿usted cree en Dios? Hermanos, ¿cómo me pregunta eso? Bueno, un momentito. Y la otra es: ¿usted le cree a Dios? Esa es otra cosa. Que hay mucha gente que cree en Dios, que hay un Dios, pero no le creemos a lo que Él nos está diciendo. Y cuando usted se convierte al Señor, usted entra a la vida cristiana, abraza la fe, usted tiene que creer no solo en Dios, pero tiene que creerle a Dios, porque Él va a darte dirección ahora, cómo vivir esta vida de fe que tú has entrado, cómo vivir este cristianismo. Muchos decimos que creemos en Dios, alguien que creó este universo, que es un ser supremo, etcétera, etcétera. Muchos hoy en día hablan de esa manera. Pero para creerle a Él, esto involucra una relación con Él, una comunión con Él, un conocimiento que viene por la fe en la palabra que estamos estudiando. Jesús dijo: que te conozcan a ti, dijo Él, y a Jesucristo. Oiga, en este verso, al Dios y único verdadero. Decir que creemos en Dios no cuesta mucho, pero creerle a Dios, a lo que Él dice, y en fe vivir y obedecer lo dicho por Él en su palabra, es otra cosa. Eso va a mostrar que estamos poniendo en práctica la fe que tenemos en Él. Esto nos llevaría a poner en práctica lo demostrado aquí por Él, y esto sería una acción, algo que hay que vivirlo, practicar. ¿De qué sirve una fe que no la practico? Entonces, hermanos, tenemos que pensar hoy en día bien claro. Creemos en Dios, gracias a Él. Ahora creemos a lo que Él nos dice en su palabra. Entonces esto ya envolvería no un asunto de mente, sino un asunto de pensar más, pero de poner en práctica. Y esa fe es la que yo llamo salvadora, la fe que te salva.
No es una fe que Dios existe, pero una fe que yo hago lo que Él me pide para alcanzar esa salvación. Tu vida tendría que afectar tu manera de vivir, lo cual mostrará a otros el impacto de esa fe está produciendo en tu vida hoy en día. Ahora, tu caminar, tu comportamiento, tu manera de pensar, tu vida de soltero, de tu matrimonio, tu hogar, tus relaciones con otros, unos cambios se tendrán que verse en tu vida y en esas relaciones si tú le estás creyendo a Dios en esta fe que tú has abrazado. Mientras tú continúas viviendo la vida de fe que dices que has abrazado, esa fe tiene que ir produciendo en ti unos cambios, una transformación, una metamorfosis, no de una vez, pero en el proceso de esa fe tenemos que ir creciendo y tiene que estar produciendo un impacto en nuestra vida. Creerle a Dios envuelve compromiso. La fe al Evangelio de Jesucristo no es una religión, sino es un estilo de vivir, es una forma como tú ahora vas a vivir, que has abrazado la fe en Cristo Jesús. Pues cómo tú le muestras a otros que te conocen, a otros amigos, compañeros, compadres, si le llega a hablar, mire, yo he abrazado esta fe, y ellos con el tiempo dicen, bueno, entendemos eso, pero no hemos visto un cambio en tu manera de vivir. Esa fe no te ha producido, no ha hecho un impacto en tu vida. Algo tiene que estar sucediendo en nuestras vidas, aunque despacio, pero está sucediendo. Por eso, el mismo Jesús dijo en Lucas, capítulo 9, verso 23, y decía a todos, Él le dijo, mira, si alguno de ustedes quieren venir en pos de mí y abrazar la fe en mí, niéguese a sí mismo. Vamos a tener que negarnos. Tome su cruz cada día y sígame en este caminar y en esta vida en la cual tú has entrado a vivir conmigo. Uno tendrá que, de algunas prácticas que no colaboran con la fe cristiana, tendremos que ir dejando esas prácticas con la ayuda del Espíritu Santo. Eliminar algunos hábitos de la vida vieja y desarrollar ahora unos nuevos hábitos en esta nueva vida que nosotros y en esta fe que hemos abrazado. Y note conmigo, la salvación une la fe con el arrepentimiento como algo básico al responder al llamado del Señor. No es una fe mental, y te voy a hablar en unos días más tarde, que la mayoría de los creyentes tienen una fe de mente. Y esa fe de mente no dura. Y esa fe de mente, cuando vienen los problemas, la situación, la contraria a la vida, esa fe desaparece en muchos. Cuando viene la presión, cuando vienen los problemas. El Señor habla de una fe salvadora. Y es la fe que dice, si creyeres en tu corazón. Y vamos a hablar la diferencia de aquí a acá. Muy bien. Y es la de aquí, la que nos lleva a poner en práctica lo que aquí hemos entendido por la fe. Entonces, no es una fe mental, sino para, si no para no hay un cambio para amar, adorarlo ahora y amarlo, servirle a Él. Esto envuelve una vida de relación y comunión en un vivir diario con Él. No es tenerlo como el Salvador, porque esto es de una manera personal mía. Yo recibí al Señor como mi Salvador personal. Well, muchos lo quieren como el Salvador personal. ¿Ok? Uno que me salva del infierno,
me salva de mis pecados, me salva de las enfermedades, me salva de los problemas, me salva de la situación financiera, me salva de, y me salva, y me salva, y me salva. Oiga, aquí lo queremos como el Salvador, pero Cristo no solo quiere salvarte, Él quiere ser el Señor de tu vida. Alguien que viene a morar aquí, a vivir, y se mete aquí adentro con un propósito, con un fin de guiar tu vida. Que ahora tú has entrado con el Señor. Pablo lo predicaba en capítulo 2 Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice a él en ese verso, sino a Jesucristo como no Salvador, como Señor de mi vida. Tengo un Salvador que no tiene autoridad, no tiene señorío sobre mi vida. No me tiene que decir cómo vivir, cómo andar, cómo comportarme, cómo comportarme en mis relaciones con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos. No. Él quiere ser ahora el Señor de tu vida. Y a nosotros como nuestros siervos por amor a Jesús. Jesús nos lo dijo bien claro. Me vas a seguir. Primero quiero que piense algo. Va a tener que negarte a ti mismo. Hay cosas que va a tener que cambiar de pensar. Y si Él es mi Salvador y no mi Señor, será uno que solo me salvó, pero no puede decirme cómo vivir ahora la vida que yo he abrazado, la fe a la que he entrado. Él no me gobierna, no tiene que meterse en mi vida. Él que se quede aquí adentro y cuando yo lo necesite en algún problema, yo lo voy a llamar. Y yo dije en una ocasión que Jesús como que estaría medio aburrido ahí adentro. ¿Qué hago yo aquí adentro? Yo no puedo gobernar, yo no puedo dar órdenes aquí, yo no puedo decir cómo vivir. Hacen sus decisiones ellos, no me preguntan, no me tienen en mente y a veces me meten en algunos lugares que yo no quiero entrar y hablan de una manera que yo no quiero oír acá adentro donde estoy, lo que andan diciendo. ¿Qué cosa? Él, hermanos, Él quiere ser nuestro Señor. Por eso primero quiere salvarnos de nuestros pecados y venir cuando usted abre su corazón y lo invita a que viva acá adentro, es ahora para que Él ahí te gobierne, te diga cómo vivir, cómo tratar las personas, cómo relacionarse con otros, qué decir, y eso está aquí en su palabra. Él está dentro de ti con ese fin. Si no, ¿qué hace aquí ahí adentro? Él tiene que salvarte primero para que tú le permita ser el Señor de tu vida. Eso lo cantamos, que Él es Señor, oh mi Señor, oh Señor, cuando estamos orando. ¿De veras Él es tu Señor o fue tu Salvador? Él quiere ser más que Él te salvó con ese fin de llegar a ser el Señor de tu vida, el que gobierna y dirige y te puede decir. Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es, no el Salvador, dice ahí en ese verso, el Señor. ¿Ves? Y creyeres entonces en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque si Él no es el Señor, no vas a ser salvo. No puede Él gobernar y guiar tu vida a una vida de salvación. La fe, hermano, es el primer paso para la salvación. Y ahora vivir esta vida, tengo que vivir una vida de salvo, que digo que soy salvo, obedeciendo a uno que digo que es mi Señor. Tiene que hacerlo tu Señor, para que ahora, siendo salvo, Él pueda gobernar tu vida. ¿Cuántos cristianos no conoce usted que dicen que Él es el Salvador? Pero obviamente usted sabe en algunas acciones cómo vive y se comporta, que no es Dios, que no es el Señor que gobierna sus vidas. Y Jesús en una ocasión, en Lucas, capítulo 4 y verso 46, le dijo a algunas personas que le decían Señor, como muchos hoy en día. Le dijo,
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces yo no soy el Señor de sus vidas. Yo no gobierno. Yo no soy ese Señor. Oiga, y esto fue tanto afuera, es lo mismo con muchos hoy están entrando a la vida cristiana. Todos los cristianos sabemos que desde el momento que si aceptamos a Cristo, que Él viene a morar, dice así, ¿no? Viene a vivir, viene a residir en nuestro corazón, viene a ser su morada. Y vuelvo a repetirte, pero a mí se me hace que allí está metido, pero aburrido, diciendo yo no sé para qué estoy acá adentro. Y tú mismo pregúntate, bueno, ¿para qué lo tengo acá adentro? Yo no puedo hacer nada, dice Jesús. Yo no tengo autoridad, no gobierno, ni me preguntan. Yo quiero perdonar, pero no me dejan perdonar. Quiero adorar, pero no puedo adorar. Quiero hacer mis obras, pero no me dejan hacerlas. Quiero expresarme de donde estoy, de acá adentro, hacia afuera. Yo quiero que otros me vean a mí que vivo acá adentro. Quiero servir, pues no me dejan. Entonces, hermano, hay que pensar bien claro, si Él está aquí como el Señor de tu vida, si no, no digamos el Señor, no nos acerquemos a Él hablando que el Señor y que el Señor, ¿de quién? ¿Señor de quién? Hermano, vamos a pensar un poquito esto. ¿Qué papel, dice Él, juego yo aquí adentro? Mira, Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, Pablo nos hace bien claro esto. Pablo dijo, yo ahora estoy con Cristo crucificado ya juntamente con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Él en mí. No dice fuera, en mí. Por lo tanto, lo que ahora vivo en la carne, en lo natural, lo practico en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Esto nos explica bien claro. Y luego él dice en Filipenses, capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Yo ahora es Él, porque Él está viviendo en mí y Él me lleva a vivir la vida. Y tenemos que aprender a depender del que está dentro de nosotros. Efesios dice, capítulo 6, creo, verso 2:10, fortaleceos en el hombre interior. ¿Quién es ese? Porque dice, en el poder de su, no de la mía, pero la de Él. Ahí es donde me fortalezco, porque Él está aquí adentro, para darme la fortaleza, para darme la dirección de esta vida. Y el apóstol Pablo dijo, vive Cristo en mí, vive. ¿Qué es vivir? Uno que vive ahí adentro, que actúa, acciona, se mueve, habla, platica. ¿Cómo vive Jesús en nosotros? ¿Nos controla Jesucristo? ¿Qué podemos hacer para que Cristo viva en nosotros? Permítale, óigalo cuando te habla. Gálatas 20 es una escritura poderosa y reconocida. Oiga, el apóstol Pablo escribió, mira, dijo, con Cristo. Yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Y lo que estoy viviendo ahora, lo estoy viviendo en la fe de Él, en lo que Él me dice, el Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué implica esta declaración de en la Biblia? Se han propuesto varias explicaciones totalmente diferentes. ¿Queda Cristo a cargo de tu vida? ¿Qué hace Jesucristo cuando le permitimos que viva en nosotros? ¿Empieza a vivir nuestra vida por nosotros? ¿Empieza a tomar decisiones por nosotros? ¿O nosotros tomamos decisiones por Él? La Biblia dice claramente que nosotros debemos ser el templo en el que habita Dios, habita
el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate, sí, somos el templo de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero, ¿cómo viven Dios y Cristo en nosotros? Es por medio del Espíritu Santo que ha venido a ser morada en nosotros. Romanos capítulo 8, versos 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es una pregunta, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto es bien comprometedor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo acá, pues no es de Él. No es. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive aquí a causa de la justicia, del bien, del vivir correcto. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel, fíjate, que levantó de los muertos a Jesús, mora ahora en nosotros, ese mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, Él va a vivificar también este cuerpo, nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora acá adentro. Oiga, para un Espíritu levantar a alguien de entre los muertos, tiene que ser bien poderoso. Dice que Él sí mora acá adentro. Oiga, vosotros en nuestros cuerpos acá. Por lo tanto, hermanos, el grado en que Dios y Jesucristo moren en nosotros depende del grado en que sigamos la guía del Espíritu Santo y utilicemos su poder para realmente llegar a ser como Dios el Padre y Jesucristo, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su carácter, en cuanto a su espíritu, actitud, enfoque y amor. Caminar como Él caminó. ¿Qué les parece? Entonces, en este tema, hermano, vamos a pensar muy bien. Y qué bueno saber que Él está conmigo. Usted ahí, en su cama, acostado, está tranquilo porque yo me acosté tranquilamente sabiendo que Él está acá adentro. Y cuando se levanta, dígale, buenos días, Señor, porque comienza una vida de relación con Él. O tú no hablas con Él, no conversas con Él. Siempre me recuerdo de algo que, curioso, pero lo repito porque viene al caso. Una hermana una vez se me acercó y me dijo, Pastor Ruiz, oiga, usted debe pasar mucho tiempo a solas con el Señor. Y me dijo, ¿qué tanto tiempo usted pasa con el Señor? Y yo le dije, bueno, hermana, tan pronto usted se vaya, yo me quedo a solas con Él. Usted es la que está impidiendo que yo esté a solas con Él en este momento. Porque me dijo, ¿qué tanto tiempo usted pasa a solas con Él? Pues hermano, nada más se vaya usted. Él se queda aquí conmigo. Y se queda aquí para iluminarme, cómo preparar los sermones, las enseñanzas, cómo ministrarle a alguna persona que tiene un problema, que a alguien que quiere cometer suicidio, que me dice, dile que yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy el pan de vida, dile, el agua de vida. Oiga, y comienzo yo a decirle lo que Él me comunica a través de su palabra. Nunca estoy solo. Lo que nos revelan todas las escrituras acerca de este tema es que la vida de Cristo estará en nosotros solo a la misma medida en que busquemos hacer de su forma de vida nuestra forma de vivir y caminar como Él caminó y vivir como Él vivió. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pensar bien esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él, creyendo en Él,
debe de andar como Él anduvo. Así que hermanos, pensemos bien. Por eso no quiero hablar de este tema muy amplio, pero creo que con este pequeño paréntesis que hago ahora es para que usted tenga en mente este asunto. ¿Creemos en Dios o le creemos a Dios? Muchos de nosotros tenemos que admitir que creemos que hay un Dios, creemos en Él, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es perdonador, pero creerle a lo que Él dice. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas para creer a lo que Él dice. Amén. Hay que pensar mucho el tener el conocimiento de que Él ahora mora en nosotros. Mira, Efesios capítulo 4, verso 22 y 24. Antes de eso dice, la Biblia también llama a esto un despojarnos del viejo hombre y revestirnos de nuevo. Cristo es el hombre nuevo que ahora está en nosotros, que tiene el control, porque cuando no estaba allí, nosotros vivíamos nuestra vida, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, los deseos de los ojos, deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y vivíamos nuestra vida como nos daba la gana. Pero ahora Él se metió aquí por el Espíritu. Y su Espíritu vive acá dentro de nosotros, y Él está allí para que dejemos ahora de vivir nosotros y lo dejemos a Él. Vivir la vida de Él en nosotros. Que fue lo que Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora quien vive es Cristo en mí. Y lo que ahora voy a vivir, lo voy a vivir en la fe, creyéndole a Él, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y comienza el proceso de despojarme de yo, ser el Señor de mi vida y dejarlo que Él sea el Señor y que el señorío de Él esté sobre mí. Entonces comienzo a despojarme de aquel viejo hombre que era el que yo era antes y hacía lo que yo quería, y dejar que el nuevo ahora que vive en mí comience a dirigir y a guiar mi vida. Mujer, cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. Efesios 4. Capítulo 24, verso 22 al 24, en cuanto, mira, a la pasada manera de vivir, cuando Él no estaba aquí como Señor, cuando no había venido a tu corazón, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, dice la Biblia. En Efesios dice eso, para que habite, vive, more, resida aquí adentro, pero no para que se aburra. No. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Tú sabes cuál es esa? Vivir, despójate del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciada y viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado, hoy aquí viene, según Dios, en justicia, santidad y verdad. Él viene ahora a tomar el control de nuestra vida. Digo, si se lo permitimos, Porque hay algunos que lo tienen ahí y le dicen, usted no se meta en mi vida. Cuando yo necesito algo, yo lo llamo, porque ese ahí adentro, nada más para eso. Hermanos, oiga, despojarnos. Dice bien, mientras más utilicemos el Espíritu Santo para asemejarnos a Cristo, más tendremos de su vida en nosotros y así más vivirá Él en nosotros. Pero este proceso está bajo nuestro control, no es el control de Él. Dios quiere por nuestra propia decisión que escojamos vivir como Cristo vivió. Y esto involucra una búsqueda sincera y humilde de querer convertirnos en Jesucristo de tal manera que su vida se convierta en nuestra vida. Y como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí, hermano.